No sé si alguno en sus prácticas ha sufrido eso, pero esto fue una historia eh, que siempre ha surgido, ¿cierto? Yo cuando trabajé en el SENA, yo recuerdo que las jerarquías eran demasiado rígidas, demasiado fuertes, y entonces estaban los jefes, los subjefes, los jefes de área, los jefes de salón, los jefes de absolutamente todo, porque todo el mundo era jefe, y entre más vistoso fuera el cachaco, pues más mandaba. Y había mucha guerra entre jefes, ¿cierto? Había una competencia muy fuerte, entonces todos los que éramos auxiliares, los que estábamos por debajo de ellos, sufríamos las consecuencias de eso, entonces todo el tiempo nos estaban mm, apabullando. Y uno se dejaba apabullar porque simplemente estaba por debajo, pero uno con el tiempo aprende que uno tiene que mostrarse sin ser agresivo, ¿cierto? Y es importante que uno socialice lo que uno hace, tanto verbalmente, pues vía presentaciones, comunicando, como vía escrita, que es también el otro medio, que es el más importante para mí. Bueno, es mucho cuento que les he echado. No se lo tiene, ya todo el mundo ha hecho la práctica, o hay personas que no han todavía trabajado, ha hecho la práctica. Pues Mateo la hizo, pero quién más ha hecho práctica? ¿Quién me están oyendo? Sí, profe. Ah, o sea, nadie ha hecho práctica. Profe, yo también. Ya la hizo. ¿Y cómo se sintió? Me sentí bien, aprendí bastantes cosas. De hecho, pues estuve aplicando cosas que hemos visto como en el curso, ¿En qué entidad? en la gobernación, Ah, ok. ¿En qué secretaría? en la Dirección de Información Departamental. Ah, ok. ¿Con quién trabajó allá? Em, Nuestro director se llama Omar Flores. Ah, Omar Flores. Ok. Sí, señor. Bueno, realmente en los ambientes gubernamentales las cosas son un poquito distintas a ciertos niveles. En los niveles técnicos es bueno, en los niveles muy políticos es muy maluco, sobre todo cuando está uno casi al nivel de o cuando está uno muy cerquita a los secretarios, porque como son tan políticos, a ellos realmente como que no les importa el trabajo de muchos de los subordinados, pero es un ambiente donde se puede proponer mucho y donde a veces son receptivos. A veces el trabajo es muy repetitivo, digamos, en ciertas agencias oficiales simplemente hay que sacar los mismos informes cada año y entonces son muy preocupados por elaborar esos informes. Pero bueno, Antioquia se ha caracterizado por tener un buen manejo de la información. Es de los poquitos departamentos, ¿cierto? Hay departamentos muy atrasados estadísticamente, hay departamentos de, de avanzada. Y Antioquia afortunadamente ha sido uno de esos. Bueno, pues, entonces empecemos la clase de hoy. Ya fue demasiado la introducción. Entonces hoy vamos a ver un tema que es un poquito distinto en el sentido de que es como un agregado que se le hace a todos los cursos de modelación estadística y es la parte de diagnósticos, ¿cierto? Aquí les muestro un cuadro, no sé si ustedes saben la historia de este cuadro, ¿cierto? No se está viendo la pantalla. No se está viendo. Ah, me faltó compartir un momentico, qué pena con ustedes entonces. A veces prendo esto y pienso que todo el mundo está viendo. Compartir. Ya sí la están viendo. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces la clase 25 entonces les mostraba esta foto. No sé si ustedes saben, pues vieron la historia de este
esta restauración. Esto ocurrió en un pueblito por allá en España, perdido pues entre todos los pueblos que no pasa absolutamente nada en España, y a una señora que se supone que era artista la pusieron a restaurar el cuadro de la izquierda. Entonces miren que el cuadro de la izquierda era una cosa y miren el cuadro restaurado como es. Entonces, muchas veces, pues una analogía estadística, podemos pensar que la izquierda es la realidad y la derecha es el modelo estadístico, ¿cierto? Muchas veces nosotros hacemos mímicas de la realidad. Entre más cercano sea, pues obviamente mejor, pero muchas veces los modelos tienden a ser caricaturescos en cierto sentido y no reflejar la realidad muy bien. Pero la gente queda contenta porque, digamos, en este pueblo pasó una cosa muy simpática, que como esto fue como una noticia, o esto fue una noticia a nivel mundial, o sea, porque la gente se reía, esto es un cuadro eh, que llevaba creo que cientos de años pintado, entonces en la restauración se pedía o esperaban que se quitaran todas estas manchas blancas, no sé si ustedes las alcanzan a apreciar, todo ese deterioro que tiene el cuadro, y la señora lo que salió fue con esta cosa, muy, muy extraña para mucha gente, pero pasó un fenómeno muy raro, que el lugar donde estaba ese cuadro empezó a llenarse de visitantes porque querían unos ver lo que la señora había hecho para reírse, pero se volvió un motivo turístico. Entonces aquí tenemos la realidad sobre la izquierda y aquí tenemos muchos modelos tipo estadístico, ¿cierto? Nosotros tenemos que pensar siempre que nosotros nunca logramos retratar la realidad como es, sino que tenemos una aproximación, a veces buena, otras veces regular y otras veces mala. Bueno, eso lo he presentado en distintas ocasiones. No sé si ustedes habían visto esto. Esto pasó hace que unos 5 o 10 años pasó este chasco artístico. Bueno, entonces vamos en diagnósticos para GSK. Los que han visto regresión, que me imagino que son casi todos, ¿cierto? Dentro del área de regresión, ellos o ustedes ven una subárea que se llama diagnósticos. Esta parte de diagnósticos se volvió muy importante a partir de finales de los años 70, ¿cierto? Y hubo un libro que realmente empezó todo este boom de los diagnósticos, que fue el de Beslico y Welch. Es un libro que se llama Diagnósticos para Regresión. Entonces aquí está abajo la referencia, no sé si ustedes lo conocen o lo han visto. Beslico, Welch, Regression Diagnostics, Identifying Influential Data and Sources of Coloniality. Es de la Wiley, es un libro chiquito y está muy enfocado en economía. O sea, cuando uno lo ve inicialmente piensa que es un anexo, por ahí un apéndice para los libros de econometría. Pero este libro tuvo un impacto muy fuerte en la comunidad estadística aplicada y cuando este libro salió para regresión, ¿cierto? Diagnósticos para regresión, modelos de regresión. Pero eso fue como prender la mecha de un barril de pólvora, ¿cierto? Para todos lados se extendió la idea de diagnóstico, entonces empezaron diagnósticos en análisis multivariable, para modelos factoriales, para modelos de estructuras de covarianza, para series de tiempo, para lo que ustedes se imaginen, ¿cierto? Y también
mm, salieron algunas cositas para tablas de conteo, tablas de contingencia. A diferencia de las otras áreas en las que nosotros tenemos y trabajamos con los datos originales, realmente la gente que trabaja en tablas de contingencia trabaja con datos procesados, o sea, datos que han sido manipulados y que son presentados en tablas, ¿cierto? Entonces los diagnósticos terminaron siendo relativamente limitados en tablas de contingencia. Entonces aquí hay propuestas que se han hecho, algunas eh, se han hecho por algunos muy tímidamente. Hay un artículo por ahí de Andersen, muy chiquito, que no tuvo ningún impacto. El mismo Michael Friendly, el de la librería BCD que la utilizó Mateo. La historia con Michael Friendly es muy simpática. Él estaba haciendo el doctorado en la misma época que yo estaba haciendo mi doctorado, ¿cierto? Entonces, eh, uno de los temas de mi tesis eran gráficos para tablas de contingencia. Y lamentablemente yo me di cuenta que este señor estaba trabajando también en lo mismo, pues a menos de nombre era parecido. Entonces, eso me paró el trabajo que yo estaba haciendo. Y dije, ¿para qué voy a hacer un trabajo si ya alguien está trabajando en esto? Entonces, cuando él terminó, tampoco tuvo como un efecto muy grande y él luchó mucho tiempo y él sacó sus programas, él iba a conferencias a presentar eso, pero a la gente en general no los descrestan gráficos para tablas de conteo, ¿cierto? Porque tienden a ser muy complejos para representar muy poquitos datos. Entonces, por eso los gráficos en tablas de conteo son muy poco utilizados. Los gráficos sofisticados, realmente los gráficos que se utilizan siguen siendo los tradicionales, aún los que no son técnicos, ¿cierto? Por ejemplo, los gráficos de torta o los gráficos de barra, que son los que más se utilizan. Cuando usted va y le presenta un gráfico raro a un investigador de otra área, realmente él tiende como a voltear la cara para otro lado, digámoslo así. Entonces, bueno, eso de las historias de tesis doctorales son muy comunes, ¿verdad? Eso no es una cosa rara. Yo recuerdo una compañera mía que llamaba María Félix, era de Barcelona. Ella empezó a trabajar con un tema muy peludo, muy, pues a veces aburrido, que se llama ancilaridad y completez, ¿cierto? Entonces, eh, ella estuvo por ahí 2 años luchándole a demostrar un teorema, y cuando ella estaba en la mitad de su tesis, el asesor le dijo, ojo, que hay un estudiante en la Universidad Estatal de la Florida que está trabajando los mismos resultados que usted está haciendo y va más adelante que usted. Eso la deprimió tanto que ella tiró la toalla, o sea, tiró su tesis doctoral y se devolvió para España sin terminar su doctorado. Eso pasa con mucha frecuencia. Historias de estudiantes doctorales hay muchas, y recuerdo estando allá, un estudiante, creo que fue de Yale, un estudiante de física avanzada, que no podía avanzar con su tesis y el asesor que estaba muy bárbara, fue a una tienda o consiguió un revólver y mató al asesor. Bueno, eso les cuento, eso como para empezar el día alegremente. Bueno, es un humor un poquito cínico, no sé si ustedes opinen lo mismo. Bueno, entonces Belsikow y Welch fueron los papás de esta área que ahora se conoce como diagnósticos. Entonces, prácticamente cualquier forma de modelación en estadística tiene asociado, tiene pegado un diagnóstico. Entonces, lo que vamos a presentar aquí es parte de extensiones que
se han hecho, ¿cierto? Que son un poquito extrañas, que no se ven mucho en la aplicación, pero sin embargo es bueno tener como una cajita de herramientas especiales en caso de que uno llegue a necesitarla o en caso de que alguien se las pida, ¿sí? Entonces esta es la referencia base para lo que es diagnósticos, ¿sí? Diagnósticos en regresión. Pero yo les pregunto, ¿ustedes cuando vieron regresión vieron diagnósticos? Sí, profe. Ah, ok. Bueno, hay una película de Pink Floyd que se llama La Pared. No sé si ustedes la han visto. Cuando uno, a una parte de la música, hay una pregunta de alguien que es "Is anybody out there?" Y se repite tanto que entonces a veces cuando no me responden pienso que están dormidos ahí o no hay nadie y yo estoy hablando aquí solo. Entonces me quedo como sorprendido. Entonces vieron un diagnóstico. Entonces lo mismo lo vamos a hacer aquí. Es básicamente lo mismo. Entonces esto es cuento viejo para el que ya lo vio, ¿cierto? Y algo extraño para el que no lo ha visto. Entonces, en tablas de contingencia se han propuesto métodos para realizar diagnósticos que emulan los diagnósticos propuestos en modelos lineales. Los Bader, Andersen, este es el que yo les he comentado, Suchani y Koch. Koch es el papá del GSK. Este es un japonés, ¿cierto? Pero este señor en su vida tuvo más de 250 estudiantes doctorales, que eso es una marca que yo pienso que está dentro de los sacadores de estudiantes doctorales de todos los tiempos en Estados Unidos. Son muchos. 250 estudiantes doctorales. Piensen en este señor cómo trabajaría que para tener la cantidad de estudiantes. Y se han propuesto métodos para detectar celdas outlier. Hay uno de Simonov, hay otros autores que han propuesto metodologías para considerar en tablas de contingencia, unas cosas que ellos llaman celdas outliers. Yo personalmente pienso que eso es un error decir que una celda es outlier, porque una celda contiene muchas observaciones. Una cosa es en una regresión cuando se tiene un solo puntico muy raro, que puede deberse a un registro equivocado o alguna cosa de ese estilo. Y otra cosa es que yo tenga una tabla de contingencia en la que tenga 50 o 100 observaciones que yo diga que todas son outliers. ¿Cierto? ¿En qué sentido son outliers? Lo más seguro es en el sentido del modelo que estén considerando. Entonces dicen, no, es que la celda es outlier, no hay celda, uno con 50 observaciones, ¿cómo decir que la 50 es una outlier? Lo que pasa es que el modelo de uno está equivocado, ¿cierto? O es un modelo que no explica esa celda. Pero entonces es muy peligroso, digamos, utilizar esta palabra outlier en tablas de contingencia para celdas, ¿sí? Entonces aquí hay una cosa, es una celda influyente, y otra cosa es una celda outlier. Entonces ahí, este término, a mí personalmente no me gusta, pero se utiliza y entonces uno tiene que mirar qué están diciendo los autores, los que hablan de eso, porque muchas veces estas personas cuando escriben hacen extensiones de términos muy a la ligera a otras metodologías y cuando uno mira dice, no, esto no tiene sentido hablar de una celda outlier en tabla de contingencia. Hay muchos métodos, ¿cierto? Muchos métodos gráficos para detectar anormalidades en las tablas de contingencia, para detectar cosas. A veces cuando se hacen estos métodos gráficos no hay claridad en lo que el método pretende, ¿cierto? En lo que el método gráfico pretende. Se hacen métodos gráficos y los autores discuten las bondades de esos métodos, ¿cierto?
Este señor Michael Friendly sacó unos gráficos que se llaman mosaico, ¿cierto? Gráficos para tablas de contingencia mosaicos. Y dentro de esos gráficos hay unas curvas, unos círculos, y a veces uno dice, pero bueno, ¿para qué meto más complejidad de la que ya tiene la tabla? Si yo le presento a alguien la tabla, entiende los números, y si yo le presento el gráfico, me toca sentarme un rato a explicarle en qué consiste el gráfico. Entonces un gráfico en el que yo me tengo que sentarle a explicarle al cliente en qué consiste el gráfico, en lugar de mirar la tabla, el gráfico no me aporta mucho, ¿cierto? Entonces ahí es donde están los peligros de las propuestas cuando no son muy claras. Estos métodos gráficos no han sido muy aceptados entre los usuarios, ya que en una tabla hay muy pocos números, frecuencias, y la visualización gráfica o no ayuda a entender mejor, o los gráficos no son fácilmente interpretables. Miren el comentario que les hago ahí. Alguien puede tener una opinión distinta, pero esto son opiniones personales. Pregion es un estadístico importantísimo en estadística aplicada. Él sacó un artículo que ha sido un hito, uno de los artículos más importantes que jamás se ha publicado en estadística, que se llama Logistic Regression Diagnostics, que lo publicó en los Anales. Esta historia me la contó Luis Alberto Escobar en la época en que este señor terminó su tesis doctoral, a finales de los 70. Él estaba trabajando en AT&T cuando sacó este artículo de su tesis, diagnósticos de regresión para regresión logística, ¿cierto? Y él mandó este artículo a una revista que se llama Technometrics, que Luis Alberto posteriormente fue codirector de la revista. Entonces él contaba lo que pasó con ese artículo. Ese artículo, cuando llegó al editor de la revista, el editor de la revista consideró que el artículo no valía la pena. Entonces lo devolvió y le dijo, no, ese artículo no tiene el nivel para esta revista, busque otra revista por ahí de pipiripao, una revista de bajo nivel, donde usted pueda publicar esto, pero este artículo no tiene suficiente nivel para Technometrics. Bueno, entonces, este señor lo que hizo fue, en lugar de mandarlo a una revista de más bajo nivel, lo mandó a una revista de muy alto nivel. Esta es la mejor revista que hay en estadística matemática. O sea, usted cuando lee un artículo de los Anales en estadística, tiene que tener mucho tiempo disponible. O sea, en mucho tiempo, pueden ser meses. ¿Por qué? Porque los artículos usualmente tienen una matemática muy fuerte, muy pesada. Y a veces a uno le toca sentarse a revisar cosas de análisis o de teoría de la medida para poder medio entender algún artículo. Y los autores tienden a ser muy crípticos. Yo recuerdo que tuve un profe que era el de estadística matemática avanzada, que llamaba Klaus Utical, y él hizo su tesis doctoral en procesos de conteo bajo la dirección de un super profesor que era McKeith. Entonces, cuando él sacó su artículo, lo mandó a los Anales, y el artículo tenía una demostración que eran 6 páginas de demostración. Entonces, el editor de la revista le mandó como respuesta, le dijo, vea, su artículo está muy bueno y lo vamos a publicar, pero esa demostración de 6 páginas la tiene que reducir a media página. Y usted en lo que haga tiene que dar las claves para que un buen estudiante doctoral sea capaz de reproducir la demostración completa. Entonces, Klaus Utical decía, eso es imposible hacerlo. O sea, pero esa es la prepotencia que tiene esta revista. O sea, que los artículos son matemáticamente muy pesados. Entonces, lo extraño fue que a este señor le publicaron
este artículo que no tiene matemáticas, este artículo no tiene matemáticas en esta revista que es altamente matemática. Pero esa publicación fue una bofetada que le dieron a la gente de Technometrics por ser tan prepotentes, o sea, no ver la calidad del artículo. Y este artículo ha sido referenciado por mucha gente. Y cuando uno está viendo diagnósticos, este es un artículo de lectura obligatoria. Entonces, este artículo fue tal vez el segundo, el primero fue el libro este de Belsky, Cook y Welch. Belsky posteriormente sacó otro libro, Belsky, el señor que aparece aquí de primero, aparece Belsky, sacó otro libro que se llama Conditioning Diagnostics. Es un libro mucho más completo, ¿cierto? Pero tuvo mucho menos impacto que el primero. Entonces, este artículo de Pregiborn fue el primer artículo donde extiende los conceptos propuestos por Belsky, Cook y Welch que se aplican en regresión tradicional. Entonces, él lo extendió a regresión logística. Entonces, con eso, ya la gente viendo este artículo, obviamente, esto se volvió un tema de trabajo. Entonces, todo estudiante que necesitaba tema doctoral, diagnósticos para análisis de factores, diagnósticos para tal cosa, diagnósticos, entonces se volvió el tema favorito de las tesis en los años 80. Entonces todo el mundo que estaba en una tesis doctoral, ya no es una exageración mía, mucha gente que estaba viendo tesis doctorales, pues lo más fácil es pensar en extender la metodología a otras áreas, y obviamente ahí salen, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una propuesta para el modelo GSK. Entonces, cuando uno está validando un modelo, entonces se realizan diagnósticos y también se realizan análisis de sensibilidad. O sea, los análisis de sensibilidad hacen referencia a los cambios que hay en ciertas partes del modelo cuando se tienen cambios infinitesimales en ciertos parámetros del modelo. O sea, cuál es el efecto que tiene mover un parámetro, una unidad, por ejemplo, hacia arriba o hacia abajo en una respuesta determinada. Entonces, si el cambio es radical, uno dice, no, aquí tenemos un problema grande, ¿cierto? Un problema de inestabilidad. Los problemas de inestabilidad se ven mucho en los modelos no lineales. Los modelos no lineales sufren de esos problemas permanentemente. O sea, usted puede estar en regiones donde usted incrementa un factor en 2 o 3 unidades y la respuesta a duras penas se mueve. Y hay otras regiones en las que usted medio incrementa en una milésima un factor y la respuesta se enloquece. Entonces piensen en esto, piensen cuando ustedes ponen el agua a hervir. Entonces usted pone agua a hervir y la pone a 20 grados y no pasa nada. Pone pues la temperatura, digamos, del fogón, voy a poner que se pudiera controlar. La temperatura del fogón la pongo en 50 grados y no pasa nada. Pero cuando usted está bordeando los 99 grados, que está llegando a los 100, pasan cosas absolutamente raras, ¿cierto? El agua, que es un líquido, pasa a ser un vapor. Entonces, mire, es un cambio en una región de temperatura extremadamente pequeña, ¿cierto? Y ahí hay cambios radicales. Lo mismo para cuando usted se tira para los 0 grados centígrados, que el agua, que es un líquido, se convierte en un sólido, ¿cierto? Y en temperaturas mucho más altas las cosas se enloquecen. Entonces, digamos, los modelos son inestables en esas regiones. Entonces, los análisis de sensibilidad muestran estas cosas. Entonces, por ejemplo, en ingeniería los análisis de sensibilidad son obligatorios, por ejemplo, en el diseño de ciertas máquinas, ciertos procedimientos, etcétera, etcétera. Y la gente que escribe software sabe
lo que significa análisis de sensibilidad, ¿cierto? A un programa se le puede enloquecer porque el usuario meta valores de las variables que uno nunca pensó que las fueran a meter y uno a veces no sabe cómo va a responder el programa. Bueno, entonces los diagnósticos hacen referencia a problemas que pueden aparecer y el análisis de sensibilidad a cambios en ciertas cosas en el modelo cuando hay otros cambios en otras partes del modelo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Simplemente determinar la calidad del ajuste y la robustez. La palabra robustez en estadística también es un concepto que aparece, no sé si se le va exactamente a Tukey o a Mosteller, que son las personas como que tuvieron en sus manos los conceptos de robustez por allá en los años 70, ¿cierto? No sé si ustedes han visto el libro EDA. ¿Alguien lo ha visto? EDA, de Tukey. Bueno, parece que no. No, profe. Es un libro que tiene un poco de recetas y métodos que dicen que son robustos. La primera persona, bueno, la primera no. Hubo un estadístico matemático, o matemático más bien, que trabajaba en estadística, Peter Huber, que fue muy importante. Él trabajaba en Berkeley y sacó un libro de estadística robusta, ¿cierto? Pues los conceptos de robustez vienen por allá a comienzos de los 70 con un señor de apellido Hampel. Hampel trabajó una cosa que le llaman funciones de influencia, ¿cierto? Que esas funciones de influencia ellos las desarrollaron en espacios abstractos, en espacios de funciones, el análisis funcional todo el tiempo. Entonces, cuando uno se mete a estudiar robustez desde el punto de vista matemático, tiene uno que estar trabajando con unas derivadas muy raras, la derivada de Hadamard y otras derivadas de funciones completas. Y esas derivadas terminan siendo las funciones de influencia. Pero la robustez hace referencia, por ejemplo, a ver, ¿quién? Ronchetti. Ronchetti es un estadístico italiano muy famoso que trabajó mucho tiempo robustez, ¿cierto? Entonces, en el trabajo de él muestra mucho la parte matemática, pero también la parte aplicada. Los estadísticos de Penn State trabajaron mucho. Y aquí hubo varios colombianos que estudiaron, que hicieron su doctorado en Penn State y estuvieron influenciados con la gente que había allá trabajando robustez. Entonces, estos conceptos de robustez hacen referencia a la fortaleza que tiene un modelo ante cosas raras, y cosas raras pueden ser muchas. Hay robustez con respecto, digamos, a la presencia de outliers, hay robustez con respecto a la presencia de violación de los supuestos, el supuesto de normalidad, que es un supuesto estándar en muchas metodologías estadísticas, se viola, pues nadie lo puede garantizar a un 100%. Entonces, ¿qué pasa si los datos vienen de otra distribución? Entonces, la robustez analiza el efecto que tiene la violación del supuesto de normalidad en los resultados, ¿cierto? Etcétera. Entonces nosotros tenemos temas que podemos desarrollar en tablas de contingencia, unos mejor que otros, y aquí había una fuente de trabajo para los estadísticos en los años 80 y 90 con tablas de contingencia. Lamentablemente la mayoría despreciaron el área, ¿cierto? La idea aquí
es visualizar el efecto que tiene eliminar o adicionar una o más observaciones en una de las celdas de la tabla de conteos bajo el modelo considerado y estimar nuevamente el modelo. Si al remover unas pocas observaciones de una celda nos lleva a rechazar el modelo, pensaríamos que el modelo no es muy robusto. O sea, no, esto lo que estoy diciendo aquí no está del todo correcto. La idea que se tenía era, bueno, yo tengo una celda, ¿cierto? Yo no puedo decir que la celda completa es una celda outlier, pero yo quiero ver si yo le pongo una observación más a una celda y yo, por ejemplo, estoy haciendo una prueba de independencia y con la tabla original yo rechazo independencia y adicionándole una observación más a una celda, ya dejo de rechazar independencia. Entonces yo digo, el resultado que estoy obteniendo con la tabla original no es muy robusto. ¿O ustedes qué piensan? Usted le adicionó una sola observación más y los resultados, las conclusiones cambiaron radicalmente. Es porque el modelo de independencia no es muy robusto, ¿cierto? No es muy fuerte. O al quitar una observación de una celda, usted cambia de conclusión. Dice, no, aquí pasó algo. Puede que adicionándole una observación no cambie. Si le adiciona dos, cambia. Entonces dice, no es tan robusto. Pero si yo le tengo que adicionar 500 observaciones para que cambie, entonces digo, el modelo es robusto. Entonces miren que el concepto de robustez en las tablas de contingencia viene con la adición o con la eliminación de observaciones dentro de las celdas. Entonces yo empiezo a jugar con adicionando observaciones o quitando observaciones de la celda y viendo a ver cómo es el cambio en los estadísticos de prueba asociados o en las predicciones que se están generando en la tabla o en los modelos asociados con la tabla o, bueno, entonces la palabra o ahí puede significar otras cosas, ¿cierto? Nosotros tenemos ya una idea de cómo pensar en diagnósticos en tablas de contingencia. Entonces con esta idea nosotros desarrollamos nuestros diagnósticos. Mire que la idea es simple. ¿Sí se entiende la idea? Sí, profe. Bueno, Profe, ¿qué hay? yo me he estado preguntando acá porque a mí ese tipo de cosas en sí me parecen un poco extrañas y era por lo que usted comentaba al principio, cómo uno hablar de una celda atípica eh, y uno trata pues como de hacer la comparación con lo que uno usualmente trabaja en la parte de modelación y uno, o sea, esa celda típica como tal, cómo se ve reflejada en una tabla muy desbalanceada, donde hay desbalances muy marcados, cómo se ve reflejada una celda atípica. Usualmente la miran de esa forma, o sea, como yo tengo un número bajo un modelo, por ejemplo, bajo el modelo de independencia, ¿cuántas observaciones debo tener en una celda particular? ¿Cierto? Piense en esto, piense que usted tiene el modelo de homogeneidad para los sexos, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, en la población tengo 50% mujeres, 50% hombres aproximadamente, para ciertos grupos, para cierto grupo etario grande. Y yo saco una muestra representativa, digamos, saco 1000 personas al azar. Y resulta que esas 1000 personas me generan una tabla en la que tengo 999 hombres y una mujer. Entonces yo podría pensar que esas celdas son outliers, son atípicas, bajo el modelo de homogeneidad. El modelo de homogeneidad me dice que las probabilidades en cada celda son iguales. Entonces yo debería tener alrededor de 500 mujeres, 500 hombres, ¿cierto? Ahora hay una variabilidad muestral, entonces yo podría tener 498 mujeres y 502 hombres. Eso sería aceptable. O al contrario,
505 mujeres y 495 hombres. Y yo estaría pensando que el modelo cumple. Pero si yo tengo, digamos, 10 mujeres y 990 hombres, yo digo que hay un desbalance, ¿cierto? Pero eso llevar a decirnos que yo tengo una celda outlier, una celda extraña, es extraña que no ajusta al modelo, entonces está pasando algo, ¿cierto? Puede que yo esté sacando una muestra en un colegio de varones o en el ejército o en ciertas áreas. Si yo saco una muestra de enfermeros, lo más seguro es que voy a tener un fuerte desbalance, voy a tener mujeres básicamente y unos poquitos hombres, ¿sí? Entonces eso me puede dar de pronto a mí la orientación, pero no es que la celda sea outlier, porque uno cuando piensa en outlier piensa en observaciones individuales. Y aquí tenemos una celda con 990 sujetos, entonces no puede ser, no puedo tener 990 de 1000 outliers, pues no tiene ni siquiera sentido decirlo. Sí, es más o menos claro. Sí, profe. Y por ejemplo, cuando uno va a corroborar esta parte de bondad de ajuste, que usualmente le dicen a uno, vea, usted requiere para cada nivel de la variable explicativa más de una observación, ¿cierto? O tener pues varias observaciones em, para de cierta manera tener pues como para probar esa calidad del ajuste, ¿cierto? Sí, Esto acá, ¿cómo se ve reflejado? Pues uno cómo va a añadir acá observaciones, eh, si las observaciones, es lo que usted dice, o sea, las observaciones están como acumuladas en una misma celda y, y es como pensarlo como todo en celdas, ¿cierto? O sea, no pensar como en observaciones individuales, sino en celdas. sí, en celdas, pero las celdas no son individuos. Que Exacto, muchos de los diagnósticos que han salido publicados en la literatura tratan la celda como si fuera un individuo completo, y eso es falso. Así que ese es para mí es un error. Sin embargo, por ejemplo, en el artículo de Anderson se habla de celdas outliers. El pum, lo mete así, uno se traga ese sapo, pues que queda uno como muy extrañado. Entonces, y a él le publicaron su artículo y como que, pero de todas maneras no tuvo ningún impacto real en, en el trabajo académico porque nadie más, o muy poquita gente ha seguido trabajando con el tema. Entonces, les vamos a mostrar las propuestas y ya entonces ustedes van analizando qué o qué implicaciones pueden tener los diagnósticos o no. ¿Sí? listo, profe, gracias. Bueno, entonces aquí vamos a meter una notación adicional. Y esto es horroroso porque aquí empieza un trabajo que a veces no gusta para nada. Cuando he presentado esto en eventos, la gente dirá, ah, qué pereza, esto está como muy aburrido. Eh, entonces, voltean la cara para otro lado. Tenemos la tabla de frecuencias observadas, o sea, la tabla como usted la tenga, ¿cierto? Voy a asumir aquí por simplicidad una tabla bidimensional, pero esto puede ser para tablas de cualquier dimensión. Entonces, voy a pensar en una celdita, en la celda IJ. Y esta notación aquí, N sub IJ, hace referencia a la celda IJ de la tabla N, a la cual se le han quitado K observaciones. Ahora, K tiene que ser menor o igual que el número de observaciones originales que tenga la celda, porque no terminaría yo con números negativos, ¿cierto? Entonces, esta NIJ menos K es la tabla de frecuencia observada igual a N, pero removiéndole K observaciones a la celda IJ. Y la otra notación es NIJ más K. Es lo mismo, pero adicionándole K observaciones a la celda IJ. Entonces, toda la idea es
voy a construir un modelo para esto, para la tabla. Construyo el mismo modelo para esta tabla en la que removí K observaciones. Y construyo modelo para la tabla en la que adicioné K observaciones. Y voy comparando qué está pasando cuando yo quito K observaciones con respecto al modelo que tenía originalmente en la tabla. ¿Sí? Dónde se presentan los cambios mayores o los cambios menores, o sea, dónde se presentan los efectos más grandes si es que se presentan, o si las cosas siguen siendo más o menos iguales. Entonces, si siguen siendo más o menos iguales, yo puedo hablar de que el modelo sigue siendo estable, ¿cierto? Si las cosas se desbaratan rápidamente, entonces yo digo el modelo es altamente inestable. Entonces ahí está la anotación. Entonces tenemos la muestra completa, ¿cierto? La tabla que ya nosotros hemos visto 500.000 veces. Y aquí, con un colorcito distinto, aparece una celda a la cual se le han quitado K observaciones. Entonces viene la pregunta, ¿qué tamaño tiene que ser K? Entonces uno lo que hace es realmente quita una unidad, o sea, K igual 1, después quita K igual 2, después quita K igual 3, después quita 4, después quita 5, y va viendo cómo van cambiando los parámetros del modelo, cómo van cambiando cosas dentro del modelo, ¿cierto? Que enseguida vemos. Entonces aquí es cuando quitamos. Lo mismo cuando adicionamos, ¿cierto? Nosotros podemos adicionar observaciones. Adiciono 1, adiciono 2, adiciono 3, adiciono 4 y voy viendo cómo van cambiando los parámetros del modelo. Entonces mire que yo tengo muchas celdas. Entonces yo tendría que hacer este trabajo celda por celda. Alguien puede decir, pero se puede hacer por pares de celdas simultáneamente, sí, pero eso es como cuando uno está haciendo detección de outliers, que detección de outliers usted usualmente lo hace una por una. Entonces a uno cuando le preguntan, ¿y por qué no lo hacemos de a dos o en grupitos de a tres? Porque el problema combinatoriamente se vuelve inmanejable. O sea, los números se vuelven tan inmensos que a nivel de tiempo de computación puede ser muy costoso remover bloques completos de observaciones, ¿cierto? Porque se vuelve un problema combinatorio. Y entonces, si usted tiene una base con 1.000.000 de observaciones, piense de cuántas maneras puede sacar 2 observaciones, de cuántas maneras puede sacar usted 3 observaciones, de cuántas maneras puede sacar día 4 observaciones. Y entonces, cuando usted suma eso, eso es un número absolutamente inmenso. Entonces ahí es cuando vienen las limitaciones computacionales, entonces por eso es preferible de a una a la vez. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí tenemos el primer diagnóstico es mirar los residuales, ¿cierto? Los residuales dan una idea donde nosotros tenemos cosas raras en las tablas de contingencia. Entonces, que aquí empiezan a aparecer los problemas en GSK. En GSK nosotros tenemos una respuesta o varias respuestas, muchas respuestas, a veces varias, que las denotamos con la letra F, ¿cierto? Entonces tenemos un F observado que sale de la tabla original y tenemos un F gorro, que es lo que se esté construyendo. Entonces la diferencia entre F gorro y el F original es un residual, pero es un residual de Fs. ¿Sí es claro? Ahora, esos Fs se calculan a partir de estos Ns, ¿cierto? Los Fs se calculan a partir de los Ns de la tabla. Y estos Ns aparecen en la tabla de acuerdo a unos modelos multinomiales. Entonces tenemos unas probabilidades que subyacen, que son las que generan la forma en que estas observaciones aparecen. Entonces tenemos unos pis. Entonces yo puedo
reconvertir mis Fs a los pi originales, entonces tener pi gorros, y compararlos con los pi gorros propuestos por el modelo. Entonces la diferencia entre el pi gorro original y el pi gorro propuesto por el modelo nos da otro residual. Entonces mire que ya tenemos dos residuales distintos. Entonces aquí empiezan a aparecer cosas de ese estilo que uno dice, diablo, esto es mucho el trabajo para estas tablas. Entonces aquí tenemos residuales para la respuesta. Entonces esto nos permite detectar fallas estructurales en el modelo. Si nos aparecen residuales excesivamente grandes o residuales que en la tabla, por ejemplo, se vean patrones, por ejemplo, ciertos estratos donde los residuales son muy grandes y ciertos estratos donde los residuales son demasiado pequeños, o entonces uno dice, el modelo no está ajustando bien, ¿cierto? Entonces el modelo puede tener una falla estructural, es que le falten variables explicativas, ¿sí? Cuando le faltan variables explicativas, estas muchas veces se notan a través de estos residuales. Tenemos el residual crudo de respuesta y tenemos el residual estandarizado de respuesta. ¿Sí? Tenemos residual crudo de respuesta y residual estandarizado de respuesta. Entonces miren cómo nos empiezan a aparecer los residuales. Y tenemos residuales para la tabla. Una cosa es para la respuesta y otra es para la tabla. Entonces la tabla está compuesta en teoría de unos pis, ¿cierto? De unos pis. Este que pongo aquí, pi ops, es el pi estimado por máxima verosimilitud para la tabla en la celda IJ décima, ¿cierto? Entonces este es el pi gorro. El n sub IJ dividido por el n sub y más. Bueno, y aquí tenemos el pi calculado por el modelo, ¿cierto? Entonces tenemos el residual. Este es el residual crudo. El pi de la tabla, pues estimado por máxima verosimilitud en la tabla original, menos el pi generado por modelo, que este se obtiene a partir de la transformación inversa de las f's. Bueno, y tenemos residual estandarizado. ¿Sí? Residual estandarizado. Este es el residual de Pearson estandarizado. Este se utiliza mucho, ¿cierto? El residual de Pearson. Y entonces nosotros podemos ver los cambios en los residuales cuando nosotros quitamos observaciones. Entonces podemos tener el cambio que hay en el residual de cada F o de cada E o de cada pi, mirando cuando eliminamos una observación, cuando eliminamos dos observaciones, cuando eliminamos tres, cuando eliminamos cuatro en una celda particular. Y cómo es el cambio en todos los otros residuales, no solamente en esa celda, sino en todos los otros, en todas las otras celdas, ¿cierto? Cuando se obtienen, cuando se construye el modelo, en una sola celda, cómo incide en el resto del modelo de la tabla. Entonces aquí tenemos un diagnóstico, ¿cierto? Esto estaría más asociado con los análisis de robustez, ¿cierto? Yo miro el cambio que hay en una variable cuando otra me cambia en una unidad, ¿cierto? Entonces aquí la frecuencia me cambia en una unidad y entonces cómo cambia el residual. Entonces miren, piensen que esto está asociado como con una derivada, ¿cierto? Entonces ahí podría uno mirar esto desde el punto de vista de robustez. Si los cambios no son muy radicales, entonces es porque el modelo es, entre comillas, robusto. La palabra robusto en estadística
significa que es un modelo fuerte, o sea, un modelo estable ante cambios, ante ciertos cambios, no ante todos, pero ante ciertos cambios. ¿Sí? Entonces podemos empezar ya tenemos como la idea, ¿cierto? De lo que los análisis de diagnóstico hacen aquí. Simplemente cogemos y vemos qué pasa con celda por celda cuando le quitamos o le ponemos observaciones. Entonces vamos a tener diferencias crudas, ¿cierto? Aquí tenemos una primera diferencia. Vamos en general a definir un parámetro dentro del modelo o dentro de la tabla. Entonces tenemos el parámetro estimado cuando hemos quitado K observaciones de la celda IJ y lo comparamos con el mismo parámetro cuando se estima con la tabla completa, o sea, a la que no se le han quitado observaciones, ¿cierto? Entonces esta es una diferencia. Otra diferencia es cuando yo miro, cuando le voy quitando de a una observación cada vez, ¿cierto? ¿Qué pasa con el cambio cuando le quité una sola observación anteriormente? Entonces, si digamos ya le había quitado 2 y ahora le quito 3, cuando le quité 2 tenía un estimador, cuando le quito 3 tengo otro. Entonces, ese cambio lo puedo medir fácilmente, ¿cierto? Entonces, esa diferencia, entonces mire que esta es más asociada con la derivada, nos da el cambio que tengo en el parámetro cuando quito una observación a la vez. Aquí es con respecto al modelo original, cuál es el cambio que tengo cuando quito K observaciones de color. ¿Sí es claro? Entonces yo puedo ver que de pronto cuando quité una y después quité 2, el cambio era insignificante, pero después había quitado 10 y después quité 11 y el cambio puede ser importante. Entonces, por eso esta diferencia que aparece aquí es distinta a esta otra diferencia que aparece en esta primera línea. En esta primera línea yo puedo tener cambios mucho más grandes, pero menos importantes que aquí, ¿cierto? Aquí es en qué momento el agua empieza a hervir, en qué grado de temperatura. Usted la puede tener en 90 bueno, vamos a suponer que el agua hierve idealmente a 100 grados a nivel del mar, ¿cierto? Y entonces usted está a nivel del mar controlando una hornilla y la lleva a 98 grados y el agua todavía no hierve. La lleva a 99 y todavía no hierve. La lleva a 99.5, todavía no hierve. Y de pronto se va acercando a 100 y empieza a hervir, ¿cierto? Y el agua cambia de estado, cambia de líquido a vapor. Y entonces el cambio en la respuesta es total. ¿Sí ven? Entonces el modelo ahí es muy sensible al cambio de un grado. Pero piense que usted está, por ejemplo, en temperaturas de 50 grados en la hornilla y lo subió a 51, no pasa nada. Súbalo a 52, no pasa nada. Súbalo a 53, no pasa nada. Entonces, a uno le interesa ver en qué regiones los efectos son importantes o hay grandes cambios y tratar de darle justificaciones a eso. En los modelos lineales realmente hay relativa estabilidad. En los modelos no lineales pasa con mucha frecuencia que hay regiones donde los cambios son muy notables. ¿Sí? Bueno, y podemos definir otras medidas, la diferencia relativa, ¿cierto? Entonces yo mido cuál es el cambio con respecto a un punto particular y yo tengo, digamos, como el punto de referencia típico mío va a ser el modelo al que no le he quitado ni adicionado observaciones, o sea, el modelo original. Y entonces miro esto, entonces yo puedo hablar en términos relativos, ¿sí? Y lo mismo cuando muevo de a una observación a la vez. Puedo tener diferencias estandarizadas, ¿sí? Y las puedo estandarizar de varias formas. Entonces ahí hay
eh, una riqueza en propuestas. Entonces, cuando ustedes miran el libro de Belsikoff y Welch, ustedes ven propuestas y propuestas y propuestas. Es un libro por ahí de 200, un poquito más de 200 páginas. Pero en esas 200 páginas hay muchas propuestas para diagnósticos. Lo mismo pasa aquí, o sea, usted aquí puede tener muchas propuestas. ¿Cuáles son buenas, cuáles son regulares o cuáles son malas? No, eso usted es el que decide. Usted escoge las medidas, va jugando con ellas. A veces esto atosiga mucho porque piensen que de cada celda salen, salen gráficos y salen 4, 5, 6 gráficos y usted tiene que analizar finalmente todos esos gráficos. Entonces uno dice, diablo, yo puedo ver con 100 o 200 gráficos, enloquecerme. Pero también es muy agradable tener elementos adicionales que mostrarle, por ejemplo, a un grupo de investigadores. Es decir, no, es que yo no solamente en la prueba de independencia, yo también chequeé qué tan robusto fue haber rechazado esa independencia. No solamente me quedé ahí con que acepto o rechazo H0. No, mire que yo también hice este otro trabajo adicional y aquí está el soporte que yo lo hice. Bueno, que puede ser un documento, análisis de estabilidad del modelo, robustez del modelo. También puedo hacer diagnósticos sobre los efectos en las pruebas globales. Entonces yo tengo, digamos, mi tabla chi cuadrado para el modelo M con la tabla completa y tengo la chi cuadrado para esa tabla, o sea, para ese mismo modelo, pero ajustado a una tabla a la cual se le removieron cada observaciones de la celda IJ. Entonces yo puedo ver la diferencia que hay entre estos chi cuadrados, ¿cierto? Coger los chi cuadrados y decir, ve, hubo un incremento en el chi cuadrado, un decremento en el chi cuadrado, tal cosa. O mirar el cambio en el valor P. Aquí calculo el valor P y aquí calculo el valor P y mirar cuál fue el cambio en ese valor P. Y entonces miren que este es un cambio relativo en el valor P. Entonces aquí nosotros tenemos muchas posibilidades para hacer diagnóstico. Entonces no solamente nos quedamos en los parámetros, sino que entramos ya a los estadísticos de prueba, bien sea al valor del estadístico o a los valores P que resultan del estadístico. Mire que en las tablas de contingencia pasa una cosa muy simpática. Usted puede quitar observaciones de una celda y los grados de libertad del modelo siguen siendo los mismos. Porque los grados de libertad de los modelos dependen es del número de celdas, ¿cierto? No de el número de observaciones dentro de cada celda. Entonces yo puedo ver cuál es el efecto que tiene sobre esto. O podemos sobre la prueba chi cuadrado vía LRT, ¿cierto? La prueba G2. Entonces aquí nosotros tenemos la posibilidad de hacer muchas propuestas. Entonces aquí tenemos lo que les había dicho inicialmente, diferencias entre las chi cuadrados, los valores de los estadísticos. La chi cuadrado con K observaciones, la chi cuadrado con la tabla completa. O podríamos hacerla con una sola observación agregada. Cuando ya se han quitado 5 y voy a quitar 6, ¿cuál es el efecto en la chi cuadrado? ¿Cierto? Etcétera, etcétera. Entonces yo puedo llamar esto delta, es un cambio relativo en el valor del estadístico de prueba. Efectos sobre pruebas específicas. O sea, yo puedo coger los betas dentro del modelo GSK y a cada uno hacerle su propio diagnóstico, ¿cierto? Y hacerle el diagnóstico tanto en el cambio del beta como, ¿cómo se llama ese cambio en el beta en los diagnósticos en regresión? A ver si alguien se acuerda cuando ven su curso de regresión.
todavía conserva el nombre que le dieron Belsky y Welch. ¿Alguien se acuerda? El DF beta, ¿cierto? DF beta. Y recuerde, el SAS saca los diagnósticos completos. O sea, cuando usted pide que haga diagnósticos en regresión, SAS saca hojas y hojas de diagnósticos. Pues a veces es muy pesado, pero es útil para el analista, ¿cierto? Entonces nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Efectos sobre los parámetros. Entonces tenemos los DF betas, esta es la palabra, DF betas, ¿sí? Que definieron Belsky y Welch, la diferencia entre un beta cuando se estima con el modelo completo y cuando se le remueven cada observaciones. Y tenemos el error estándar aquí, esto lo podemos también presentar al revés. Este beta que vaya adelante y aquí el error estándar del beta original. Bueno. Efectos sobre predicciones. Cuando nosotros hacemos predicciones en la tabla, cuáles son los valores que el modelo predice, podemos ver los cambios que hay en las predicciones, tanto en las respuestas F como en las respuestas Pigorro, ¿cierto? Cuando yo hago la predicción de la proporción en la celda IJ, entonces yo quiero ver el cambio que hay cuando yo trabajo con un modelo con todas las observaciones y un modelo al que le he quitado a una celda unas poquitas observaciones. Entonces miren que esto es un poquito repetitivo o es muy repetitivo, pero es muy útil porque nosotros nos estamos, eso es como uno, piensen en un forense, un médico forense cuando destapa un cadáver, ¿cierto? Cuando él destapa un cadáver, tiene que buscar la causa de la muerte. Aquí, digamos, no estamos buscando la causa de la muerte, sino en qué puede fallar un modelo, ¿cierto? Cuando nosotros sabemos un modelo puede fallar en esto, un modelo con los datos que tenemos y lo estimamos no es muy robusto, es porque es un modelo poco confiable. Piensa en una persona que esté parada en una silla, ¿cierto? Esa persona que está parada en una silla depende del equilibrio de ella, pero depende también de la estabilidad de la silla. Piensen que esa persona está parada en una silla que tiene solamente 3 patas. Entonces la estabilidad de esa persona es mucho menor que la persona que está parada en una silla de 4 patas. Pero piensen en el caso extremo donde la persona esté parada en una esfera y esa esfera no esté sujeta al piso. Entonces la persona se cae fácilmente, a no ser que sea el payaso de un circo, que se paran en esas esferas y caminan sobre las esferas y no se caen, ¿cierto? Pero con los modelos nos puede pasar algo parecido. Nosotros de pronto estemos confiando mucho en el modelo y terminemos sacando inferencias que el modelo las da, pero que cuando uno cambia un poquitico la tabla, las inferencias se vienen al piso. Entonces usted está con un modelo que no es robusto. Y ese es un peligro en modelación que es permanente. Y tenemos para metodología GSK todavía más posibilidad de diagnóstico. Efectos sobre las subpoblaciones. ¿Cierto? Nosotros tenemos las celdas, pero también tenemos estratos. Entonces un cambio en una celda de un estrato particular puede tener un efecto global, como el que estábamos buscando ahora, o podemos tener efectos locales, o sea, efectos sobre las subpoblaciones en las cuales esté ubicada la celda. Cada celda está ubicada en un estrato y dentro de ese estrato el cambio puede tener un efecto mayor que en el resto de subpoblaciones. Y podemos definir muchas medidas. Entonces ahora vamos a presentar una metodología gráfica para esto. Entonces para esto pensamos en parejitas de observaciones, ¿cierto?
Entonces, nosotros cuando quitamos una observación, cuando quitamos, aquí me faltó el menos 1, me faltó menos NJ, tal. Entonces voy viendo cuál es el cambio que voy teniendo en el estadístico de interés cuando voy poniendo o voy quitando observaciones. Entonces, al final, puedo representar los valores de esta forma. Entonces, por ejemplo, si yo hago la prueba de independencia para esta tabla 2×2, entonces yo no rechazo independencia cuando la hago con tabla completa. Entonces miren que mi valor P está por allá cercano al punto 8, ¿cierto? Entonces, a medida, aquí tengo celda por celda, a medida que yo le voy adicionando una observación a la vez, mire, en esta celda 2.1 se me van bajando los valores del valor P. Y por aquí más adelante, cuando quite muchas observaciones, el valor P estará por debajo del punto 0.5, ¿cierto? Por aquí, digamos, está el punto 0.5. Entonces, por aquí, cuando quitemos alrededor de 20 observaciones, cuando le sumemos 20 observaciones a la celda 2.1, vamos a terminar rechazando independencia. Pero miren que tenemos que quitar poner muchas observaciones, para poder rechazar el supuesto de independencia. O sea, sumando observaciones, el modelo de independencia es muy robusto. ¿Sí se ve aquí? El modelo de independencia es muy robusto. Aquí es cuando quitamos observaciones. Pasa también algo por el estilo, ¿cierto? Que el modelo, bien sea quitando unas poquitas observaciones o poniendo unas poquitas observaciones, el modelo de independencia se mantiene. ¿Hasta cuántas poquitas observaciones? Hasta 15 o hasta casi 20 en cada celda, y nosotros no tendríamos ningún problema con el modelo de independencia. Entonces el modelo es bien robusto. Y podemos pegar esas tablas para que se vean ya ahora un poquito, no sé si mejor el gráfico, pues se ven los dos gráficos junticos. Entonces, ya más de, aquí tengo el punto 0.5 como línea de referencia, ¿cierto? Entonces, si yo adiciono más de 20 observaciones, ya empiezo a rechazar el modelo de independencia. O quito más de 20 observaciones en la misma celda. Entonces, la celda 2.1 nos da que es como la más sensible. Pero mire que aún siendo la más sensible, es robusta porque tiene que haber muchas observaciones que se quiten o muchas observaciones que se pongan para el modelo de independencia. ¿Sí ven? Entonces el modelo de independencia es bien robusto para ese problema que se está planteando ahí. ¿Sí, sí es claro o no? Pues miren aquí los datos, modelo de independencia, hay independencia entre la habilidad manual y el género de esto es un estudiante, recuerden, de esa escuela en Copacabana. Entonces, nosotros tenemos que cuando hacemos un análisis para ver si el modelo, que en este caso sería como una especie de modelo, un análisis de sensibilidad, un análisis de robustez, el modelo de independencia es robusto. O sea, nosotros no nos equivocamos fácilmente asumiendo independencia entre este par de variables, género y destreza manual. Mientras que con otros modelos, por ejemplo, si ustedes aplican lo mismo al problema de la dama del té, recuerden que fue el primer problema que discutimos aquí en el curso. ¿Sí se acuerdan del problema de la dama del té? Sí, profe. Bueno, recuerden entonces de Fisher por allá en sus fiestas en Inglaterra, pues esas fiestas
de ingleses no se parecen en nada a las fiestas que hay aquí en Medellín o en Antioquia. Son fiestas donde la gente está en el Prado, están las señoras elegantemente vestidas, los hombres vestidos perfectamente como caballeros de cachaco, con esos sombreritos de verano ingleses y tomando té, ¿cierto? Tomando té. Entonces ocurre ese experimento que Fisher lo realiza con un solo sujeto al que le da las 8 tazas de té. Entonces ahí el tamaño muestral es muy bajito y piensa uno que ese resultado que lo obtuvo no es robusto. De entrada piensa uno que no es robusto, pero habría que hacer un análisis de este estilo para garantizar que los resultados que lo obtiene son buenos. Entonces, no está solamente en hacer una prueba de hipótesis. Hay realmente casi la obligación de ver qué tanto cambian los resultados de las pruebas de hipótesis cuando yo cambio un poquito la tabla. Si yo cambio un poquito la tabla y los resultados cambian sustancialmente, es porque yo estoy con un problema de falta de robustez del modelo que yo estoy planteando. Si yo cambio mucho la tabla y los resultados permanecen, como pasó en el caso del modelo de independencia, entonces yo puedo hablar que el modelo de independencia para esa tabla es robusto, para esta tabla que tenemos aquí al frente. Entonces, este es un tema, miren que pasamos rápidamente sobre muchas medidas, muchas medidas, ¿cierto? Miren que hay riqueza, o sea, es excesiva la cantidad de cosas que nosotros podemos hacer. Y sin embargo, cuando uno mira los textos que hay para tablas de contingencia, nadita de nada. O sea, este tema no aparece en los textos de tablas de contingencia, sino ustedes desen la pela mirando los textos que hay, los de Agresti o cualquiera otro, los de Bishop o el de Bishop, ya no la cocina uno con... y ustedes no encuentran este tema. Entonces dicen, tan raro. En cambio, los de regresión es normal encontrar un capítulo al menos dedicado a diagnósticos de regresión. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿por qué? Y en muchas disciplinas estadísticas, los capítulos de diagnóstico no aparecen. Entonces cuando ustedes miran a los textos de análisis multivariable, ¿dónde están los diagnósticos de análisis multivariable? Cuando ustedes miran modelos de estructuras de covarianza, ¿dónde están los capítulos dedicados a diagnósticos de modelos de estructuras de covarianza? Cuando ustedes miran los libros de confiabilidad, cuando ustedes miran los libros de supervivencia, cuando ustedes empiezan a mirar y entonces dicen, todos estos libros, todos estos temas son desarrollados y no incluyen este tema que es tan importante. Entonces la pregunta del por qué es, los editores a veces quieren ahorrar espacio, ¿cierto? Gastar menos hojas, o los investigadores consideran que este es un tema muy marginal y que no vale la pena agotarse o desgastarse haciendo. Yo personalmente pienso que sí, uno debería hacerlo, pero como esto en muchas áreas requiere el desarrollo de software particular, en multivariable y hay mucha rutina para hacer esto, pero en otras las rutinas tiene uno que buscar desesperadamente en la red. Entonces cuando uno no las encuentra, ¿qué le toca hacer? Siéntese a escribirlas, escriba código, y eso de la escritura de código le cuesta mucho o le aburre mucho a la gente, ¿cierto? Entonces, en estos diagnósticos a nosotros nos toca sentarnos a escribir el código de algunos
o hacerlo sin mayores pretensiones. Y hacerlo sin mayores pretensiones, entonces la gente evita la parte de diagnósticos. Entonces ahí les queda este muchacho presentado. Este es un entuerto difícil de entender, pero yo necesito ver en qué falló esto, ¿cierto? Para esto. Porque esto no parece una buena reconstrucción de esto. Aunque yo he hablado con algunos profesores de artes y les parece que esto es una propuesta magnífica, ¿cierto? Pero cuando usted ve quién fue la persona que pintó esto, fue una señora que tenía más de 70 años, uno dice, esa señora seguro, ya por la edad o por su poca experiencia haciendo restauraciones, no sabía lo que era una restauración. No sé, cuando ustedes miran videos de arte o videos de restauraciones, ustedes se dan cuenta cuánto tiempo toma una restauración de una obra. Entonces, una obra medianamente grande o mediana o grande puede tomar años en una restauración, o sea, eso no sale de la noche a la mañana. Y usted tiene que respetar la propuesta del artista original lo más que pueda, ¿cierto? Pero miren que esto que hay aquí es un irrespeto completo. Muchas veces cuando estamos haciendo modelación estadística, a nosotros nos importa es el modelo que nosotros tenemos en el paquete de modelos que nosotros manejamos y no las condiciones de los datos reales, de la situación real. Y esa situación la podemos analizar vía diagnóstico. Entonces nosotros con diagnósticos entramos a detectar si los modelos sirven y si no sirven, y si sirven parcialmente, dónde sirven parcialmente y dónde no sirven parcialmente, y qué tan frágiles son esos modelos ante la consecución de nuevas observaciones. Entonces toda esa parte tenemos que analizarla. No debemos analizarla. Entonces nosotros estamos aquí metidos en un chicharrón porque la riqueza, esta tablita la podemos aplicar prácticamente a cualquier cosa que se genere dentro del modelo. Entonces aquí está la tabla general y ya usted empieza a cambiar esto. Yo voy a trabajar con Fs, yo voy a trabajar con Pis, yo voy a trabajar con los betas, yo voy a trabajar con las chi cuadrado, yo voy a trabajar con los valores P de las pruebas de hipótesis, yo voy a trabajar con... Y entonces cuando usted empieza a mirar esto, usted ve que esto se multiplica por muchas cosas. Entonces ahí es donde usted tiene que decidir qué es importante y qué no es importante en los diagnósticos. Y como les decía yo a ustedes, al final salen gráficos de este estilo y esos gráficos de este estilo hay que analizarlos cuidadosamente, ¿cierto? El gráfico más peligroso sería cuando usted tiene una curva de estas bien picuda, o sea que rápidamente desciende por debajo del punto 0,5, bien sea a la derecha o a la izquierda, ¿cierto? Porque le dice que su modelo es frágil. En este caso, nosotros quedamos tranquilos con un modelo particular para unos datos específicos que tenemos. Pero en un modelo más complicado, estas curvas podrían multiplicarse por 10, por 20, por 100, ¿cierto? Y hacer un análisis para cada curvita de esas es importante y determinar cuáles celdas son las que son más frágiles dentro del modelo. Mire que aquí nosotros determinamos que hay una celda, la celda 2.1, es la más frágil dentro del modelo, ¿cierto? Pero aún siendo frágil, el modelo es robusto, porque tiene que ser que uno le quite y le ponga mucho para que el modelo se venga al piso. Entonces este modelo no se nos viene al piso fácilmente, pero en muchas circunstancias hay celdas que algunos cambios pequeños pueden tumbarnos un modelo. Bueno, jóvenes, eso es todo por hoy. Entonces, este es...
Si alguien iba a decir algo. Profe, tenía una preguntita y qué pena tanta preguntadera. Yo he estado mirando esa parte, me surgió una pregunta y es el hecho de eso de quitar y poner K observaciones, ¿en qué tanto está afectando los resultados asintóticos? Yo hago esta pregunta es por el hecho de si uno mira, por ejemplo, en la tabla, uno dice, listo, yo llego a esta celda, quito tantas observaciones o pongo tantas observaciones, ¿cierto? Sí, Pero eso en el fondo también lo que le está haciendo es que le está añadiendo al tamaño de muestra del estrato, ¿cierto? sí, Entonces, uno dice, bueno, en algunas circunstancias eso de poner y quitar, eh, yo puedo estar muy en el límite y puede estar afectando, digo yo a priori, puede estar afectando resultados asintóticos. Y vamos al hecho de que esa listica que usted nos mostró del tetagorro y todo eso, sí. entonces, cuando uno llega a comparaciones de chi cuadrados o a comparaciones de valores P, entonces ahí es donde uno dice que, o sea, yo digo, si yo soy consciente de que en la parte asintótica posiblemente ya estoy fallando, ¿cómo yo voy a estar confiando, o al menos yo cuestiono el hecho de estar comparando chi cuadrados, valores P, porque esas comparaciones o pueden estar muy alejadas, es decir, pueden diferir demasiado, pero es por el hecho de la afectación que esto tiene en los resultados asintóticos? No sé, profe, si de pronto estoy muy alejado de esto. No, el concepto de diagnósticos no es independiente de las pruebas, porque digamos usted puede hacer un un diagnóstico para la prueba exacta de Fisher, ¿cierto? En el caso de la dama del té que les mencionaba, recuerden que Fisher trabajó con la distribución hipergeométrica. Entonces, ahí esa se considera una prueba exacta, que ahí no es de carácter asintótico. Y usted puede hacer un análisis de diagnóstico para esa prueba. Entonces, mire que no está... Aquí utilizamos la chi cuadrado porque es la herramienta natural que tenemos nosotros en GSK, pero mucho del trabajo que se hace con tablas de contingencia en la vida aplicada, aún para tablas pequeñas, utilizan pruebas chi cuadrado, ¿cierto? Que de alguna manera, si yo adiciono observaciones y yo veo cambios grandes, al adicionar muchas observaciones diría, yo, ojo, que yo puedo estar de pronto equivocado con la distribución chi cuadrado como asintótica cuando los tamaños muestrales no son suficientemente grandes aún. Exacto, exacto. Eso, profe, yo le decía era por el hecho pues de que estamos muy enfocados pues a la metodología GSK, ¿cierto? Que lo que hemos visto es básicamente resultados asintóticos. Sí, Pero entonces, eh, yo decía, por ejemplo, cuando usted mencionaba el hecho, ¿qué tanto hay que añadir o qué tanto hay que quitar para mirar la robustez? Por ejemplo, en sí. ese caso de la independencia, ¿cierto? Pero entonces ahí es donde yo digo, bueno, ¿qué tanto tengo yo que añadir? Pues eso no es así tan, o yo no lo veo así tan gratuito de decir qué tanto voy a añadir porque se me ocurrió. No, pues para mí, considero que ese K es como usted dice, un chicharrón grande, desde el sentido asintótico. No sé si de pronto, o sea, Mm, repito, me estoy alejando mucho de- No, no, lo que pasa es que la pregunta de asintótica es compleja, o sea, no es que sea tan fácil de resolver, pero cuando usted añade una observación y usted está trabajando ya, supongamos, con tablas grandes, es importante, es porque el modelo tiene una estructura y esa estructura, digamos, que usted está asumiendo con ese modelo, puede que no sea soportado por esos datos, aún siendo muy grandotes todos. O
sea, la parte asintótica es un tema que va ligado a todos estos análisis que se hacen, ¿cierto? ¿Qué tan grandes son mis tablas? Y mis tablas son pequeñas, puede que yo sea muy optimista cuando asumo resultados asintóticos. Pero los K, cuando yo estoy ya, digamos, con tamaños muestrales grandes, y si adiciono más observaciones, en teoría no tendría ningún efecto sobre mi distribución límite, porque estoy adicionando más observaciones. Y si en mi tamaño muestral es grande y quito K observaciones, de todas maneras K es finito y eso tampoco le quita mucho a la torta. Entonces el tamaño muestral sigue siendo grande. El problema está, digamos, con los tamaños muestrales extremadamente pequeños, a los que yo le quito, le pongo muchas observaciones y esté basado en pruebas asintóticas. Ahí sí podría tener algún efecto grande. Ah, listo, profe. Sí, sí. Bueno, sí, Estaba pues, pensando en esas situaciones y sí me parecía un poco preocupante ese K, vea, realmente. hay artículos que mencionan, por ejemplo, que la distribución chi cuadrado no es la distribución asintótica correcta y hay que hacer correcciones. Y hay mucha gente, pues, estadísticos matemáticos, que uno de ellos es Roscoe. Hay un artículo por ahí en la JASA, en Journal of the American eh, Statistical Association, de los años de comienzos de los 70. Roscoe y Beers son los autores del artículo, donde ellos muestran una corrección al h cuadrado para mejorar la aproximación al h cuadrado. Entonces lo que están diciendo ellos, no, como se maneja, no es la distribución correcta. Entonces ellos proponen correcciones y a partir de ahí han aparecido varias correcciones, usualmente son basadas en asintótica de orden alto, pero eso no ha tenido mucho éxito porque a la gente no le gusta la complejidad que aparece en los estadísticos, ¿cierto? Entonces ahí es donde usted tiene que ser cuidadoso cuando dice, no, es que esto asintóticamente, pues uno mira lo que la gente utiliza. Digamos, las tablas de contingencia vienen con suficientes observaciones en la mayoría de los casos, sobre todo, por ejemplo, las tablas de contingencia que aparecen en estudios de encuestas y cosas de esas. Cuando aparecen muy poquitas observaciones, lo peligroso para mí, y este sí es una opinión personal, lo peligroso es irse a hacer estadística exacta, ¿cierto? El estilo que les comenté del paquete StatExact, que es una estadística exacta engañosa, porque una cosa es que yo resuelvo un problema vía combinatoria, otra cosa es creer que ese resultado es generalizable a una población mucho más grande. Sí es claro. Entonces, los resultados más peligrosos para mí son los que asumen estadística exacta. Los otros, cuando yo tengo muestras que no son extremadamente pequeñas y trabajo con chi cuadrados como resultado asintótico, son más fiables. Sí, sí, a eso tiene tanto de largo como de ancho. Sí, 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 profe. Sí. Lamentablemente, mucho de este trabajo hay que hacerlo es vía simulación, estar chequeando todo el tiempo si las aproximaciones asintóticas funcionan o no funcionan. Aquí no hay resultados estilo Berriesen como los tiene el teorema central del límite para ver cuándo el n es grande, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer mucho trabajo de simulación para chequear cuál es el tamaño mínimo. Recomendaciones para tablas de contingencia hay muchas sobre tamaños muestrales mínimos. Hay gente que llega y dice, no, es que tiene que ser mayor que 30 cada celda. Otra gente dice, no, tiene que ser mayor que
que n por pi debe ser mayor que 5 y n por 1 menos pi debe ser mayor que 5. Por ejemplo, es una recomendación que aparece mucho en la literatura, pero son recetas que cosas generalizables indiscriminadamente. ¿Sí? Sí, sí, listo, profe. Nosotros Listo. vamos a ver una estadística exacta, tal vez en la próxima clase, que es la aproximación bayesiana para GSK. Bueno, entonces, Listo, profe. listo, pues bueno. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego, profe. bien, Chao. hasta luego, chao.